Gracias, Jesús. Bueno, ya estamos acercándonos al pasaje que habla de las hermanas. Estamos acercados. Bueno, decíamos que en Primera de Timoteo 2.2 dice, 2.1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Que se ore por todos los hombres, que se ruegue por todos los hombres, que se dé gracia por todos los hombres, y por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, dentro de todos los hombres, también por esos que están en eminencia, nuestros políticos y todo lo demás, para que ellos dicten leyes que nos favorezcan y no dicten leyes que nos entorpezcan en nuestras tareas de hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Porque nosotros sabemos que Dios quiere la salvación de todos los hombres, ¿no es cierto? Dice en el capítulo 2, versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que eso pase. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, y en el tercer ministerio, el Hijo de Dios tiene que buscar la voluntad de Dios. Que su nombre sea santificado, que su voluntad sea hecha, que su reino sea establecido. Entonces, la petición tiene que ver con el tercer ministerio del cristiano como iglesia, de hacer la voluntad de Dios, de que todos los hombres sean salvos. Porque Él, eso es lo que anhela. O sea, evidentemente no es lo que pasa, pero bueno, Él hizo provisión para todos. Hay una rama del cristianismo que dice que Cristo murió por algunos, por los escogidos, ¿no es cierto? Entonces, y creen de esa manera en la predicación, en la predestinación. O sea, de esa manera, en realidad Dios nos predestinó, nos dio un destino, que seamos hechos hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces ese es nuestro destino, nuestra predestinación. Estamos predestinados a ser hechos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y Dios sí nos eligió desde antes de la fundación del mundo para este fin. Fuimos elegidos y predestinados. ¿Quiénes somos los elegidos? ¿Algunos? Somos elegidos los que creemos en Jesús. Esos son elegidos. Los que no creen en Jesús no son elegidos. ¿Entienden? No es tan loco ni tan, o sea, ni se tiene que discutir tanto. Y somos predestinados, o sea, se nos dio un destino, se nos dio un fin, se nos dio un propósito, que es ser hecho a la imagen de su Hijo, Jesucristo, para contenerlo y expresarlo. Si en esto yo usaría el pizarrón, ¿ves? Si nosotros trazamos una línea de tiempo y ponemos acá la cruz de Cristo y acá ponemos la fundación del mundo, ¿en dónde se ubica la salvación del ser humano? Aquí está la cruz. Acá está el principio de todo. Bueno, la decisión de la salvación del ser humano no está acá con la cruz, está acá desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios diga, sea la luz, dijo, sea la cruz. O sea, se decidió antes de que todo fuera, que Él iba a morir por nosotros. En su presciencia, Él pudo ver todos los acontecimientos como si fuera el presente. Y ahí tuvo que tomar una determinación. Ahí se sentó a calcular, a ver si con lo que tenía podía edificar esa torre. ¿Se acuerdan de esa parábola que hace el Señor? ¿No es cierto? Entonces,
antes de que todo fuera, Él ya decidió por la cruz. Antes de que todo fuera, ya su amor se había puesto en práctica, ya su amor se había movido por nosotros, ya su amor había tomado una determinación. Así que antes que Dios diga sea la luz, dijo sea la cruz. Bendito sea Dios. Esto viene a aclarar ciertas cosas que por ahí no tenemos muy claras, ¿verdad? Por ahí, porque algunos hermanos dicen que el Evangelio es el plan B de Dios. Como no le salió el primero, tuvo que poner el jugador suplente, ¿no es cierto? Como no le anduvo el delantero, tuvo que poner otro. Pero, con los mandamientos no funcionó. Claro. En realidad tenía todo un bagaje de otros propósitos. O sea, quería hacer entender al hombre que el hombre no iba a poder, por sus propios medios, salvarse. O sea, ese era el fin de la ley. Y por eso Dios aplica su justicia en el Antiguo Testamento. Porque el gnosticismo decía que el verdadero Dios era Jesucristo. Y que el Dios del Antiguo Testamento era el león, la emanación. ¿Se acuerda que hablamos de la emanación? Las emanaciones, hasta llegar a una emanación perversa que no conocía a Dios y que había creado todas las cosas. Bueno, ellos decían, el Dios del Antiguo Testamento es la emanación, el perverso, el que juzga, el que lastima, el que mata niños, el que mata sin discriminar. Y el Dios del Nuevo Testamento es el verdadero Dios, ¿no es cierto? Y nada más lejos de la realidad. Inclusive hay hermanos que dicen, no, pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento Dios tiene que aplicar su justicia para que el hombre se dé cuenta que no podía salvarse. Entonces, cada acción negativa del hombre tenía su juicio y su castigo. Y tenía que ser aplicado, aunque Dios usó muchísimo de su amor y su misericordia para restaurar a su pueblo cada vez que su pueblo se descarriaba, ¿no es cierto? Él ejercía su justicia, ¿no es cierto? Y lo entregaba a los reyes de las tierras y eran cautivos y todo lo demás. Entonces, en ese momento, él tenía que ser juez de su pueblo y su pueblo tenía que procurar ser fiel a Dios, cosa que no podía por naturaleza, por constitución, ¿cierto? No lo podía hacer. Entonces, en esa función de juez de su pueblo, Dios tenía que actuar con justicia, porque un juez se espera que actúe con justicia, no con misericordia. Si viene un ladrón y te mata a un hijo y el juez le dice, yo te perdono, ¿lo querés matar al juez? ¿Entendés? Entonces, Dios, en su función de juez en el Antiguo Testamento, tenía que actuar con justicia. Por eso lo vemos actuar con justicia y lo vemos hacer lo que hace. En el Nuevo Testamento, Cristo trae salvación. Entonces actúa su amor y su misericordia. Y toda su justicia, toda su violencia, todo su juicio se derrama en la cruz del Calvario. O sea, el acto más violento que Dios ha ejercido jamás sobre un ser, lo ejerció sobre sí mismo, sobre su Hijo Jesucristo. El acto más violento desde la creación hasta ahora fue en la cruz del Calvario. Él ejerció sobre él su justicia para que sobre nosotros hubiera misericordia. En el antiguo pacto, él ejercía su justicia sobre el pueblo. En el nuevo pacto, él ejerce su justicia sobre su Hijo. ¿Entienden la diferencia? Estas cosas son interesantes, pero no hay que distraerse del tema que vamos a tratar. ¿No es cierto? Mira, cada vez más cerca. Y trajo una Biblia grande, yo tengo miedo.
Bendito sea Dios. Claro, ahí está. Bueno, en el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿No es cierto? Entonces la iglesia debe clamar en la reunión de oración. No hay que pedir por nosotros. Nosotros vamos a la reunión de oración y decimos, ¿quién tiene una petición personal? Así oramos todos por esa petición. Y en realidad la reunión de oración debería ser para que la iglesia se una en búsqueda de lo que Dios quiere, de su voluntad, del establecimiento de su reino y de la santificación de su nombre. Esos 3 puntos que habla el Padre Nuestro. Y en nuestras reuniones de oración nosotros seguimos enamorados de mi casa, mi auto, mi señora, mi salud, mi presente, mi futuro, mi porvenir, ¿no es cierto? Y en realidad debiéramos estar pidiendo como iglesia que todos los hombres sean salvos. Deberíamos estar orando por las personas que están en eminencia, ¿no es cierto? Y esas cosas que son buenas ante los ojos de Dios, porque Dios busca que todos se salven. Y esa es su voluntad. Si nosotros sabemos que esa es su voluntad, hay que pedir, ¿no es cierto? Daniel, ¿qué hizo? Empezó a escudriñar la Escritura y vio que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel volviera de su cautiverio. Entonces, ¿qué hacía? Abría las ventanas 3 veces al día y le pedía a Dios que cumpliera su voluntad. O sea, Daniel descubrió para dónde estaba empujando Dios la historia, hacia dónde se dirigía el carro de Dios. Entonces, Daniel se pone a empujar el carro de Dios con Dios. Ese es el ministerio de la iglesia. Empujar para donde Dios empuja. Tiene que pasar. Dios está instruyendo a ustedes, le está dando luz a ustedes, para que pase. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No es cierto? A los griegos, hay un solo Dios. A los que decían que había distintos eones, distintas emanaciones de Dios, hay un solo mediador. Entonces, claro, Pablo repartía a diestra y a siniestra, porque él quería que la doctrina fuera sana, ¿no es cierto? Así que ahí estamos, versículo 6, vamos llegando. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, la verdad, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Las manos santas, o sea, los judíos tenían la costumbre de orar con las manos hacia adelante, mostrando las palmas, ¿no es cierto? Para que era una señal hacia Dios de que ellos tenían la conciencia tranquila, que no estaban pecando, que estaban tratando de hacer la voluntad de Dios. Entonces usa esa imagen Pablo para decir a los hombres, ustedes deben levantar mano santa. O sea, tener una sana y limpia conciencia delante de Dios. No levanten manos que estén sucias. Limpien sus manos y levántenla santa, sin ira ni contienda. Bueno, ¿qué estaba pasando? Yo estoy bajando la voz para no interrumpir. Bueno, sin ira ni contienda. Esto tiene que ver con que, claro, los griegos hablaban de sus filosofías, los judíos hablaban de sus creencias y había ciertas rispideces dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, no, señores, busquen la santidad y busquen la unión entre ustedes. Nada de iras, nada de contiendas. Bueno, está mucho más explicado ahí, tienen algo muy lindo escrito ahí, pero no lo puedo, tengo que seguir porque si no la hermana me pega.
Asimismo, que las mujeres se atavían con ropa decorosa. O sea, a los hombres le dice, busquen, ¿no es cierto?, tener una relación correcta entre ustedes y busquen tener una vida santa hacia Dios. Y a las mujeres le dice asimismo, mujeres, atavíense de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿No es cierto? Decíamos que en aquel momento, claro, había un 60% de esclavos, y entre los esclavos había esclavas. Pero también había mujeres que tenían mucho poder adquisitivo, y decíamos que trenzaban su pelo con perlas, o con cadenas de oro, o con brillantes, y hacían esos peinados con, claro, perla, oro, acá haces ese peinado, te cortan el pelo, ¿no es cierto? Te dejan peladita. Bueno, pero en aquel tiempo se usaba que la ropa, la porte, la pompa. Dice, no busques que te miren exteriormente, busca que te miren interiormente. Vestite con pudor y con modestia, ¿no es cierto? Para que no pongan su mirada en lo que vestís exteriormente, sino que pongan su mirada en lo que vestís interiormente, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Se acuerdan lo que era piedad? El amor expresado, ¿no es cierto? Si las mujeres, dice, los hombres levanten manos santas y no tengan rispideces entre ustedes. Las mujeres muestren los que son por dentro. Muestren que son siervas de piedad, que profesan piedad, ¿no es cierto? Entonces a los dos les está hablando. La actitud de la mujer cuando es discipulada, una actitud de sujeción. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y vamos a seguir leyendo para que no quede eso solito. A ver. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominios sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Santa María. Ya a la hermana se le transformó el rostro. Bueno, tenemos que entender algunas cosas, ¿no es cierto? Primero que estamos dentro de la iglesia había ciertas culturas. Estaba la judía, estaba la griega, estaba la romana, y había los esclavos que venían de otras culturas, ¿no es cierto? Ya estaba mal visto que la mujer tuviera dominio sobre el hombre, o que ejerciera autoridad sobre el hombre, o que quisiera sobreponerse al hombre. O sea, si hay un hombre enseñando, mantener tu lugar, es lo que le está diciendo. Si hay alguien que está, aunque vos sepas del tema, porque tenemos que entender que en las reuniones de aquellos tiempos, cada cual podía dar su opinión, cada cual podía hablar. O sea, se paraba uno, daba algo que sentía del Señor dar, y alguien podía hablar. ¿Será porque las mujeres son las que más hablan? ¿Será porque las mujeres... Lo que pasa que en el Evangelio se le da un... Claro. Sin ir a... Hermanos, sin ir a ni contienda, sin ir a ni contienda. Bueno. Claro. Resulta que en aquellos tiempos la mujer tiene una posición dentro de la ciudad, de la iglesia, tan abierta. Es igual. Y en realidad cuando Pablo dice, yo no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre,
hay que entender lo que está queriendo decir. Está queriendo decir que la mujer podría, porque como es igual con el hombre, como no hay ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ni griego ni judío, ahora todos somos iguales delante de Dios. O sea, la mujer podría, como un igual, ponerse sobre el hombre. O sea, está capacitada. No hay diferencia entre el hombre y la mujer dentro del Evangelio. Es más, cuando decíamos la otra vez, que cuando habla del matrimonio, creo que es en la otra epístola, está diciendo, antes de empezar a hablar del matrimonio, dice, sujetaos los unos a los otros. O sea, el marido se sujete por amor a la mujer y la mujer se sujete por amor al marido. El marido busque el bien de su mujer y la mujer busque el bien de su marido. Esto es una relación de amor. No, yo no busco satisfacerme a mí mismo con mi mujer. Yo busco satisfacer las necesidades de mi mujer y mi mujer busca satisfacer las mías. Eso es someterme a ella y ella someterse a mí. Poner por debajo mi necesidad y por encima la necesidad de ella. Esa es la forma correcta de relacionarme con mi esposa y con mi esposo. Entonces no hay rispideces. No hay rispideces. Ahora, si yo me enfrento a mi esposa me va a dar dos bifes y voy a decir, sí, querida. ¿No es cierto? Porque son buenas cocineras, o sea... Eso es lo que usted está enseñando. En las iglesias se llegó a entender mal, como diciendo, la mujer no hable. Sí. Sí, se entiende re mal. Pero además, de hecho, en las iglesias legalistas está bien separado y no tiene como que la mujer no tiene... Sí, se entiende re mal. ¿Puede ser el abortista también? Puede ser, sí. Depende de lo legalista que sea. Bueno, se entiende mal. Bueno, pero seguimos adelante, así vemos el concepto, ¿no es cierto? Cuando dice... porque Adán fue formado primero y luego Eva. O sea, acá hay un concepto de la época cultural. O sea, en aquellos tiempos y en aquellos pueblos, el que nacía primero tenía que ser escuchado, porque era mayor, porque se relacionaba la sabiduría con los años. ¿No es cierto? Entonces el mayor debería ser escuchado por el menor. Entonces le está diciendo Pablo, por esta razón, la mujer, al nacer después de Adán, debió sujetarse a él, debió escucharlo, debió decirle, ¿qué te parece? ¿Comemos del árbol o no comemos del árbol? Entonces, hubiera escuchado al mayor. Después si comían los dos, no comían los dos, no importa, pero bueno, ella agarró, no lo escuchó y incurrió en transgresión, dice. Bueno, y de esta manera ella fue engañada, no Adán. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Fe, amor, santificación con modestia se lo pide a todo el mundo, al varón y a la mujer. Levantemos mano santa, tengamos una fe genuina, vivamos en santidad, seamos humildes, modestos. Se lo dice a todo el mundo. O sea, pero el problema que parece agraviante es el problema de se salvará engendrando hijos, como diciendo que se vaya a limpiar la cocina, que se vaya a lavar los platos. Parece que estuviera diciendo eso. Pero entendamos bien, bueno, esto es difícil de explicar, abran los sentidos. Entendamos bien lo que está hablando. Está hablando de Adán y Eva.
estaba hablando del momento en que pecaron, estaba hablando del momento que recibieron su castigo. Porque si bien el castigo fue para los dos, el castigo fue diferente. ¿Se acuerdan? Al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y la tierra te será, se va a oponer a vos, no lo vas a poder sacar así nomás. ¿No es cierto? Y a la mujer le dice, multiplicaré los dolores de tus partos. ¿No es cierto? Había dos castigos diferentes. Si bien los dos murieron, los dos fueron desterrados del huerto, los dos recibieron castigo diferente. Tal es así que Pablo dice, aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, oíme, Dios te mandó a ganar el pan con el sudor de tu frente, ¿no es cierto? O sea, el Evangelio terminó con nuestro pecado, pero no terminó con la maldición de Dios para el hombre. El hombre sigue teniendo que ganar el pan con el sudor de su frente. Nosotros podemos disfrutar de Cristo, de la nueva vida, de todo lo demás, pero vamos a seguir teniendo la responsabilidad de ganar el pan con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Eso no lo varió la cruz. No terminó con eso la cruz. ¿Entienden? Ahora con el tema de las hermanas. Las mujeres también recibieron su castigo de parte de Dios y no terminó con la cruz. Así como el castigo del hombre no terminó con la cruz y el hombre tiene que seguir ganando el pan con el sudor de su frente y la tierra le es hostil, o sea que le cuesta ganar su sustento y el sustento de su familia, a la mujer le dice, multiplicaré los dolores de parto y tu deseo sea para tu marido. O sea, como ella no tuvo en cuenta que haciendo lo que hizo iba a morir, y no solamente iba a morir ella, sino que iban a morir sus hijos, es como que Dios le dice, no tuviste en cuenta el sufrimiento que iban a tener tus hijos, yo voy a multiplicar tus dolores de parto. Y también Dios en esa maldición le dice que tu deseo será para tu marido, o sea, vas a necesitar siempre de un hombre y vas a tener una tendencia a sujetarte a él y él se va a enseñorear sobre vos. Es una maldición de Dios que quedó hasta nuestros tiempos. O sea, el Evangelio no la cambia, no cambia ni la maldición sobre el hombre ni la maldición sobre la mujer. La mujer sigue teniendo dolores en sus partos y sigue dependiendo del hombre, siendo que es igual. Porque no hay diferencia, o sea, intelectualmente es igual, dentro del reino de Dios es igual, no hay ningún tipo de diferencia. Lo que pasa es que se sigue manteniendo esa maldición con que Dios maldijo a la raza humana cuando pecaron contra Él. Entonces, ella tiene, si el hombre entiende que Dios le impone que gane el pan con el sudor de su frente, va a trabajar sosegadamente para tener que compartir. Y si la mujer entiende que Dios en su maldición le dice que se va a tener que sujetar al hombre y el hombre se va a enseñorear de ella, ella por obediencia a esa maldición se va a sujetar. No porque sea inferior, sino porque sabe que eso no se abolió. Y el hombre va a seguir trabajando porque sabe que eso no se abolió. ¿Entienden? O sea, lo que Pablo está queriendo decir, nosotros no lo hubiéramos imaginado ni en 1.000.000 de años. ¿No
es cierto? Está hablando de otra cosa, no está menospreciando a la mujer. Está diciendo, así como el hombre tiene que hacerse responsable del castigo que tuvo cuando desobedeció a Dios, así la mujer tiene, con pudor y modestia, hacerse responsable del castigo que Dios le impuso cuando desobedeció a Dios y cuando no buscó la opinión del mayor, del que había nacido primero. Entonces, eso nada más, no tiene nada, no hay cosa, no hay menosprecio, no existe una diferencia. Es más, allá parece que vamos a ser asexuados, o sea que no va a haber ni hombre ni mujer, no sé. Si somos como los ángeles, no sé. Se acaba la diferencia. Así que, ¿qué le pareció? Quería pelear ella. Ella quería pelear, y yo le escondí la espada. Pero eso de que ella lo engañaron a Adán se hizo tonto, porque él la culpó. Claro, pero no, en realidad lo que estamos diciendo es que ella comió primero y después le dio a comer. Pero O sea, él no dijo no. no, él, o sea, por eso los dos, por eso los dos fueron, decidió decir, no, fuiste vos, bueno, claro, te voy a obedecer. los dos fueron sacados del huerto. Y la reacción que tuvo Adán es la reacción de una raza ya deformada. Desobediente. Claro, él ya no quería admitir su error, ¿no es cierto? Él buscó una excusa. La mujer que me diste. Todo aquel que no quiere cambiar busca una excusa. Vos vas a discutir con tu esposo y le decís, tu esposo te dice, pero ¿viste cómo es? Yo te dije, hacé esto, lo otro y aquello, y vos no lo hiciste. Y vos le decís, pero vos también, porque la otra vuelta, ¿viste? ¿No es cierto? Cuando uno busca una excusa, no quiere cambiar. O sea, y ahí nace el problema, la pelea. La pelea nace porque el otro entiende en tu excusa que vos no querés cambiar. ¿Cierto? Si yo me callo la boca y le digo, tenés razón, se acabó la discusión. ¿Cuántas quieren escuchar un tenés razón? Levante la mano. Claro. Bueno, ahí está. Todos tenemos que estar dispuestos a decir, tenés razón y te doy gracias, porque no lo veía. ¡Aleluya! Llegó la salvación a esta casa. Es como que también me parece que es como que le quiere echar la culpa a Dios, porque dice la mujer que tú me... Sí, por supuesto. Como que se quiso desligar totalmente del tema. Yo digo que el ser humano cuando incorpora el pecado es como cuando el perro incorpora la rabia. O sea, el pecado es como esa enfermedad que trastorna la voluntad del cerebro. Entonces el perro, aunque antes de tener rabia podía ser el ser más fiel a su amo, ahora lo desconoce y es capaz de atacarlo. Eso es lo que le pasa al ser humano. En estos momentos es como un perro rabioso, que es capaz de atacar aún hasta su propio dueño, aún aquel que hubiera dado la vida por él. Pero la rabia lo enajena. Y la rabia es ese tipo de enfermedad que no la podés erradicar del portador si no matás al portador. Porque todos saben el dicho, muerto el perro, por eso Dios nos provee una muerte. Igual Marcelo se lo paso mañana. Para terminar con la rabia. De esa manera, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Cómo fuimos liberados del pecado? Dios nos proveyó una muerte. Todos fuimos puestos en Jesús cuando Cristo es clavado en esa cruz. Somos puestos a Él, ahí en Él.
y cargados en Él todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad toda, y la humanidad toda es juzgada en Jesús, muere en Él. Pero como la muerte no podía retenerlo, porque no había argumento legal para retener a Jesús, porque la muerte vino por la desobediencia y Jesús jamás desobedeció. La muerte viene por desobedecer la ley y Jesús siempre obedeció la ley. Entonces cuando la muerte busca argumentos para retener a Jesús, resulta que no los encuentra. Entonces, Dios mismo, por medio del poder de su Espíritu Santo, lo levanta. Y cuando levanta en una nueva vida a Jesucristo, nosotros estábamos en Él, porque morimos en Él. Y somos resucitados juntamente con Él a una nueva vida, una vida renacida del poder del Espíritu de Dios. Así es nuestro Evangelio. Morimos con Él, se nos provee una muerte, porque muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué les parece? Oh, Santa María. Sigamos adelante ahora que se acabó el peligro. Gracias, Jesús. También lo que estaba pensando, ¿no? Me imagino que la curiosidad siempre llega parte al pecado, no lleva al pecado. En el rol de Edén, que la mujer tuvo curiosidad de saber lo que era esa fruta, ¿no? La mujer codició, porque le dijo, Adán le dijo que ella vio que era un fruto muy lindo, lo codició, y que podía alcanzar sabiduría con él, por todo lo que el diablo le había dicho. No moriréis, sino que seréis como Dios. Justo lo que Satanás quería ser como Dios y poner un trono al lado del trono de Dios. Satanás no decía Dios no existe, Satanás quería poner un trono al lado del trono de Dios, quería ser como Dios. Y esa tentación en la cual él cayó fue la que él le propuso a la pareja de seres humanos, y los seres humanos también cayeron. Así que, bueno, así es, y seguimos adelante, porque si no, no vamos a terminar más con Primera de Timoteo. Faltan 3 libros, señores. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Faltan 40 minutos. A ver si podemos terminar con Timoteo. ¿No es cierto? Ahora habla de los obispos. Pero es necesario que el obispo o el pastor, ¿no?, sea irreprensible. Acuérdense en que él recibe la visión de que la iglesia iba a estar en ruinas, que la vida se iba a perder, que la sana doctrina se iba a perder, que la fe genuina se iba a perder. Entonces le dice a Timoteo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Está diciendo, es necesario que el obispo sea nacido de nuevo. Que no tenga esos frutos de la carne, sino que sea nacido de nuevo. Si queremos que la iglesia ande bien, necesitamos un obispo que sea nacido de nuevo. Timoteo, fíjate que el obispo sea nacido de nuevo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Se acuerdan el primer ministerio? Testimonio con los de afuera. Testimonio con la mujer, con los hijos. Testimonio con los hermanos, que sepa enseñar, que sepan aconsejar. O sea, los tres ministerios cristianos están ahí. Para que no caigan descreto y lazo del diablo, dice. Y también habla a los diáconos, que son los 2 ministerios que son relevantes dentro de la iglesia. ¿No es cierto? Y los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, o sea, que no pequen, que hayan sido liberados del pecado. Cuando uno tiene limpia conciencia,
es porque ha sido liberado del pecado. Ya no está, ya no tiene cosas escondiditas. No tiene cosas que acaricia y la guarda. No lo ve nadie, la acaricia y la guarda. Sino que en realidad tiene limpia conciencia. Y estos también deben ser sometidos a prueba primero. Estos también sean sometidos a prueba primero. Esa palabra, estos también, da a entender que los que son obispos deberían ser puestos a prueba también. Estos también sean puestos a prueba primero. ¿No es cierto? ¿A prueba de qué? A prueba si tienen una vida como la que debieran tener. A prueba de que si expresan a Cristo en su casa, expresan a Cristo a los de afuera teniendo buen testimonio y expresan a Cristo dentro de la iglesia, edificando, sosteniendo, incluyendo, amando. ¿No es cierto? Esa es la prueba. No si toca bien la guitarra, no si es bueno predicando, si es bueno con su esposa, si es bueno con sus hijos, si es bueno con los de afuera, si es bueno con los de adentro. Eso es lo que está diciendo. Fíjense cómo se nos cae a pedazos nuestro concepto de servicio, ¿no? ¡Ah! Ese es un siervo de Dios, cae fuego. ¿No es cierto? Y también fuego sale de la boca cuando habla con la señora. Entonces, tiene un fuego, ¿viste? La señora dice, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Te lo llevas o no lo mando? ¿No es cierto? Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Tiene un fuego es terrible. Mirá cómo canta dentro de... Claro. Ahí está el santito. ¿Viste? Y en vez de nuestra vida ser de ejemplo para que los demás glorifiquen a Dios, nuestra vida es la excusa para que los demás se alejen de Dios. O sea, mi vida tiene que servir de excusa para que el otro diga, preste el oído. Cuando uno vive honesta y sabiamente, la honestidad es un valor. O sea, si a vos te consideran honesto, es un valor venerable. No, ese tipo, ¿entendés? Es un valor venerable la honestidad. Cuando uno no busca con egoísmo lo propio y siempre está pichuleando, está tratando de ser deshonesto, aún en su trabajo. Y aún nosotros, a veces, en nuestro trabajo, cuando somos independientes, nosotros mezquinamos el material, un material más barato, peleamos el precio, no me dijiste esto, me dijiste otra cosa. No, entonces la gente interpreta que no somos honestos. Cuando interpreta que no somos honestos, no le hables de Cristo, no te va a escuchar. En cambio, cuando vos sos una persona honesta, que te tiene por honesto, vos tenés 5 minutos. Ese hombre te va a prestar atención, porque la honestidad es algo venerable, en todos los tiempos. A ese tipo lo escucho, a ese tipo yo me sentaría en el piso para escucharlo. Es venerable. Así debiera ser el que anhela obispado o el que sirve como diácono dentro de la iglesia. Y yo añadiría que todos deberíamos ser así. Cada uno, ¿cierto? Ninguno tiene la excusa, porque hemos sido cambiados. Ahora podemos servir a Dios con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Bien, seguimos adelante. Cada vez más bajito yo hablo, como que están tan quietos allá, están durmiendo. Gracias, Jesús. Dice,
Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿no es cierto? Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, las mujeres que van a ser diaconisas, porque había diaconisas. O sea, esto de que la mujer calle en la congregación tiene que ver con lo que dijimos, pero no tiene que ver con el ministerio. Había mujeres diaconisas, había gente que predicaba como Priscila y Aquila, que son un matrimonio, que predicaban. Y nadie dice Aquila era mejor que Priscila, o Priscila callate que Aquila está hombro a hombro. Son iguales. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras. Upa. Sino sobria. Fieles en todo. El hogar del diácono. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios tiene que ver, la casa de Dios es la familia de Dios. La iglesia es la casa, la familia. ¿Cómo tenés que moverte, Timoteo, mientras yo llego en la casa, en la familia de Dios? ¿Cómo debe ser el trato? ¿Cómo debe ser aquel el que ministra? ¿Cómo debe ser aquel que vos levantás por diácono o por obispo? Porque él tenía el ministerio de ir y levantar los diáconos y los obispos de la iglesia. Y si la iglesia va a caer en degradación, que no sea por nuestras malas elecciones, por elegir a aquel que predica muy bien, que es muy simpático y dice buenos chistes en el culto y no me duermo, entonces vamos a meterle ficha a porque es simpático, va a traer gente. Y en realidad el simpático es un sinvergüenza bárbaro. Capaz que maltrata a su mujer y a sus hijos, capaz que es un chanta ahí afuera que no le podés dejar 2 pesos sobre el escritorio porque desapareció. No le podés dejar nada. No es honesto. ¿No es cierto? Donde pueda te va a ventajear. Entonces, ojo, o sea, Pablo le dice, no mires cómo se mueve dentro de la iglesia. Mirá cómo se mueve fuera de la iglesia. Andá a visitar a la señora. Hola, vengo a hablar un poquito de su marido, qué buen hombre, ¿no? Y entonces le mirás la cara. Y la mujer dice, y ahí entendiste. Nos vemos. Listo. Se acabó el tema. Afuera. ¿Entendés? Vas al trabajo y decís, buen hombre, el cristiano, ¿no? Ese. Listo. ¿Entendés? Es muy fácil. Pablo dice, sé práctico. Sé práctico. No compres lo que te vende él. Andá, que te digan los demás cómo es realmente él. Porque él no puede tener la careta todo el tiempo puesta. En algún lugar se va a sacar la careta. Si no se la saca en la casa, se la va a sacar en el trabajo. Pero se la va a sacar. Y si queremos que la iglesia no quede en ruina, no tenemos que poner un ministro de un falso vivir en Cristo, de una falsa vida. Un ministro que no haya renacido. Tenemos que poner un ministro verdadero, que haya nacido de nuevo, para que pueda enseñar a otros cómo nacer de nuevo. ¿Lo entendemos? Vamos bien, ¿eh? Estamos mal, dijo Menem. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No solamente es la columna y es el fundamento donde descansa la verdad. La iglesia debe ser el lugar donde la verdad descansa, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que sostener y ser el cimiento de esa verdad. La verdad no puede ser cambiada por cosas irrelevantes. Nosotros predicamos la venida de un reino, la venida de un rey. Predicamos una vida nueva, predicamos una vida sin pecado, predicamos una vida sin egoísmos. Predicamos un evangelio que transforma, que cambia, que liberta. No predicamos evangelio que cambia tu estatus social en esta vida perenne, sino tu estatus social en la vida futura. ¿Entendemos? Bien, seguimos. Vamos corriendo. Hay muchísimas cosas más dentro de la carpeta. Si ustedes repasan lo que está escrito, hay mucho más. Lo que pasa es que vamos a 240 por hora, ¿no es cierto? Y por eso es el hecho de que lean la carpeta, lean la carpeta, lean la carpeta. A veces pasa que pasó la materia y no la leyeron. Y se quedaron con lo que yo dije. Y lo que yo dije son pinceladas que estuve tirando porque no me alcanza el tiempo, porque todo lo que está en la carpeta es para tener 70 horas y tenemos 24. Entonces yo agarro, vengo acá y hago tiro unas pinceladas y se ve más o menos el bosquejo, pero en la carpeta está mucho más detallado, hay más cosas que pueden ver. Bien, por eso lean la carpeta. Dios fue manifestado en carne. ¿Se acuerdan lo que decían los gnósticos? La carne es mala. Y Pablo dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. ¿Cómo Dios se hizo carne? La carne es mala. Entonces va refutando cosas del pensamiento griego, gnóstico, ¿no es cierto? Era un pensamiento. La doctrina o el gnosticismo como se establece como un siglo después, pero el pensamiento ya estaba, ya de esa manera razonaba la sociedad en esos tiempos. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y muchos de nosotros, y muchos en nuestras organizaciones, han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios y no nos hemos dado cuenta. Y decimos, mirá, qué lindo, qué bárbaro, qué... ¿No? Declaremos. Yo declaro, yo te profetizo. ¿Y de quién? ¿Cómo vos profetizás? ¿Vos sos profeta de quién? ¿De vos mismo? ¿Vos profetizás? Bueno, es tela para cortar ahí, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, todavía tienen la conciencia. Cauterizar es quemar a fuego, ¿no es cierto? Cuando uno le pone una marca y eso se vuelve insensible, como las cicatrices nuestras que son insensibles al tacto, perdemos sensibilidad, ¿no es cierto? Las mentes, las conciencias de esas personas son insensibles. Prohibirán casarse, es lo que pasó después con el gnosticismo. ¿Se acuerdan de esa doctrina? ¿No es cierto? Disculpe, de todo esto se agarran los católicos para no casarse, para mantener... Puede ser. La verdad que no sé dónde nació eso, pero me parece... ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que se convirtieron en gnósticos. Para los griegos podía estar el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. Ya, aparte de los griegos, tenían dos, el gnosticismo se dividía en dos. Uno fomentaba el libertinaje, si el cuerpo iba a ser destruido, ¿no es cierto? Antes que se lo coman los gusanos, que lo aprovechen los humanos.
¿no? Entonces, del otro lado decía, no, al cuerpo no hay que darle de comer, al cuerpo no hay que darle sexo. Claro, eran dos extremos, ¿no es cierto? Por eso, de eso está hablando. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿No es cierto? También le está tirando un palito a los judíos, que los judíos tenían alimentos puros y alimentos impuros. Y Pablo dice, con acción de gracia, adentro. Gracias, Jesús. Doy la acción de gracia ahora, y después veo los sorrentinos de la hermana. Añerotis. La sana doctrina, bueno, yo le puse como título la sana doctrina sobre los alimentos. Porque todo lo que creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque toda la palabra, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La sana enseñanza define un buen ministerio. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, la sana enseñanza define si sos buen ministro de Jesucristo o sos mal ministro de Jesucristo. Nutrido con la palabra de fe, o sea, con el Evangelio. Nosotros llamamos la palabra de Dios a la Biblia y Pablo llama la palabra de Dios al Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, o sea que puede ser intercambiable. El Evangelio como lo que Cristo vino a traernos, o el Evangelio como Cristo mismo. Cristo es el Evangelio de Dios para nosotros. Cristo es la buena noticia de Dios para nosotros. ¿No es cierto? O sea, la palabra de Dios nosotros la interpretamos como la Biblia. Y agarramos la Biblia y dice, hay que predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo y el Evangelio. O sea, hay que predicar el Evangelio. ¿Qué haces? ¿Qué estás predicando? ¿Estás declarando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz de admirable? ¿Estás diciendo lo que Él hizo o estás diciendo lo que tenemos que hacer? La ley. En el 80% de los casos, o 90%, lo que tenés que hacer. Si vos te sentás y analizás, ¿qué me está diciendo? ¿Lo que tengo que hacer o lo que Él hizo? Santa María. Bueno, y esto enseña a los hermanos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pobres viejas. En vez de ponerte a hablar, ¿viste? Porque a los griegos les gustaba hablar, como decíamos, les gustaba disentir. O sea, yo me peleaba verborrágicamente con vos y vos te espadeabas verborrágicamente conmigo y se veía quién sabía más y quién podía exponer toda esa verborragia que tenía dentro, ¿no es cierto? No le importaba la verdad, le importaba mostrarse, ¿no es cierto? Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate en la piedad, en el amor expresado al otro y en el amor expresado a Dios. En eso ejercítate. Ejercítate en la piedad. En la piedad abrazá, sostené, bendecí, edificá, contené. En eso hace ejercicio. No tocar la guitarra, levantar las manos. Nosotros ejercitamos otras cosas y nos olvidamos de la piedad. ¿No? Nos ejercitamos en decir, tenemos que tener comunión con el Señor, que esto, que el otro. Ay, no me asuste. Estaba apagando todo. Bueno, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Acuérdense que ahí los griegos hacían la maratón y todo lo demás, ¿no? Pero la piedad para todo aprovecha. ¿Se imaginan que eso en la cultura era muy importante? O sea,
el cuidado del cuerpo, el estar atlético, el correr carreras, todo lo demás, era muy importante, estaba en la boca de todos. Y Pablo dice, para poco es provechoso eso. O sea, ¿de qué le sirve a mi hermano que yo tenga un buen físico y corra 24 kilómetros? Si no corro para traerle lo que necesita, no le sirve de nada. ¿No es cierto? Para poco es provechoso. Dice, la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. ¿Cierto? O sea, hay promesas de bendición de Dios para esta vida presente y para la venidera. Ejercítate en la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cierto? Ejercítense en la piedad. Amén. Amén. Nosotros pensamos que Dios, o sea, lo escuchamos mal y pensamos que Dios dice, hablen, 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 hablen. Y Dios está diciendo, amén, 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 amén. Son parecidas, pero no son iguales. Nos quedamos con lo del fuego. Santa María. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, en el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por supuesto, Dios es el Salvador de todos los hombres porque Cristo murió por todos los hombres, pero mayormente por los que creen. O sea, que esa salvación se va a hacer real, se hace realidad en los que creen. ¿Cierto? Enséñales, esto es un título, a soportarlo todo, a mantenerse firme en su confianza y convicción de fe. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en pocos tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No le dice, predica la palabra con excelencia, sé buenos chistes, sé simpático, prepárate en poder dar sermones y darlo con excelencia, ¿no es cierto? Tomá clases en el Instituto Bíblico para tener que decir, no dice de eso. Dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por ahí nosotros entendimos mal. ¿Qué hacer mientras Él vuelve? Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Bueno, en aquel tiempo se leían los sermones. No sé si ustedes saben, pero inclusive hasta mediados del siglo XV, los sermones se leían. Por eso tenemos los sermones de Moody, tenemos los sermones de Spurgeon, porque ellos escribían lo que iban a decir y después lo leían en público. Pero lo leían, o sea, sabían leer. No notabas que estaba leyendo. Hay algunos hermanos norteamericanos que tipean sus sermones y los leen. Y vos no los notás, lo tienen acá, lo está leyendo y no lo notás. Por la práctica que tienen, ¿no es cierto? Y en aquel tiempo se tenía esta costumbre de leer. Entonces, ocúpate en la lectura, no está diciendo ocúpate en la Biblia, porque no existía la Biblia en ese tiempo. Tenemos que entender que no existía y tampoco tenían la posibilidad de tener una Biblia o un Antiguo Testamento. No tenían posibilidad de tener un rollo, valía como una casa. El rollo de Isaías, por ejemplo, el que tenía un rollo de Isaías porque tenía mucha plata, salía muchísimo, estaba escrito a mano. Algunos estaban escritos en cuero, ¿no es cierto? Así que salía una fortuna. De Yapa contaban las palabras, contaban las comas, los puntos, contaban los espacios, contaban todo. Se equivocaban en uno, agarraban y tiraban todo. No
no había vuelta, era la palabra de Dios. ¿No es cierto? Nadie podía ni agregar ni sacar nada. Así que por eso tenemos lo que tenemos hoy. O sea, a pesar de haber sido reescrito, no hay errores. Porque tenían un miedo al juicio de Dios que tenían un trabajo muy exhaustivo. ¿No es cierto? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Exhortación no es dar palo, Exhortación es arengar para bien. Vamos, que vos podés. Vamos, no aflojes, seguí adelante. Tiene que ver con la arenga para el bien. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate en vos mismo de mantenerte limpio, fiel, manos santas, conciencia pura. Y de la doctrina, de lo que estás creyendo, de lo que crees, mantenelo puro. No dejes que se contamine, no dejes que entre en otras cosas raras. Haciendo esto, te salvarás a vos mismo y salvarás a los que te oyeren. Porque si no, te vas a perder vos y vas a perder a los que te oyeren. Vas a ser un ministro de muerte en vez de un ministro de vida. Ahí estamos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué le está queriendo decir? Tratarlos como si fueran tu familia. Tratarlos como si fueran tu familia. Tratarlos como a familia, son familia. Tratarlos como a familia. Eso está queriendo decir. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, acá entra el tema de las viudas. Había viudas a las cuales se le daba una ofrenda y había viudas a las cuales se la honraba con un sueldo. Y había viudas que servían dentro de la iglesia, que tenían un ministerio. Entonces que tenemos que ver a cuál está hablando y de cuál está hablando. ¿No es cierto? La viuda que había vivido piadosamente y estaba viuda y no tenía sustento, a esa se la tenía que honrar con un sueldo. No era una dádiva, era una honra por haber vivido de la manera que vivió. No le daban una ofrendita, la honraban. Era una mujer que se honraba. Y había una lista de viudas. Esas viudas se habían comprometido y habían dicho, bueno, yo no me voy a casar, me voy a casar con Cristo. Me voy a casar con el ministerio, voy a servir a Dios por medio de servir a mis hermanos. ¿Cierto? Entonces esa lista de viudas estaba en una parte de la iglesia y cualquiera que tuviera una necesidad, alguien enfermo, alguien que las necesitara, recurría a esa lista y buscaba a una persona para que lo ayudara. Y esa ayuda era un ministerio. No pongas en la lista cualquier viuda, dice. Pero no está hablando de una lista de viudas que se ayudan, sino una lista de viudas que tenían un ministerio dentro de la iglesia. Mujeres que dedicaban sus vidas al servicio y se habían santificado, se habían apartado para servir de esa manera. O sea, habían decidido y habían prometido no volverte a casar para servir eficazmente en este ministerio de ayudar a los demás. Porque
ellas mismas se santificaron. O sea, Dios te puede apartar para una cosa y cuando te apartó, te santificó. O sea, santificar es apartar para un fin. Ahora, ellas mismas con esta promesa se santificaban para el fin. Ellas en su promesa se santificaban. Les hablo de esto porque después viene todo lo demás. Tienen que tener una base, si no, ¿dónde lo pongo eso? Pero si la viuda, acá está hablando de la viuda que recibe una ayuda de parte de la iglesia. Pero si la viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas, en oraciones de noche y de día, esa es la que hay que ayudar, ¿verdad? Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno, bueno, esta palabra escúchenla bien, dice, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Le está diciendo a aquellos que tienen viudas y no las sostienen, que tienen parientes que tienen necesidad y no la sostienen y no lo ayudan, ¿no es cierto? Dicen ser creyente y... ¿no? ¿Y tu mamá? Y no sé, ahí se está muriendo de hambre. ¿No? ¿Vos sos creyente? Yo amo al Señor con todo mi corazón. ¿No? Sea puesta en la lista solo la viuda menor de 60 años. No, solo la viuda no menor, perdón, de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, la viuda que debe estar en la lista del ministerio de viudas, tenía que ser no menor a 60 años. ¿Por qué? Porque esas pícaras, que tenga testimonio de buenas obras y haya criado hijos, si ha practicado la hospitalidad y ha lavado los pies de los santos y ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, o sea, si ha nacido de nuevo, ponela en la lista. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, todo el mundo tiene deseos sexuales. ¿Es malo? No. No nos convertimos en asexuados cuando recibimos al Señor, se habrán dado cuenta. O sea, tenemos un mandato de Dios, llenar la tierra. Para ese mandato Dios nos da un sexo y un deseo sexual. ¿Es malo? No. Es un mandato de Dios y es algo puesto por Dios, es bueno. El tema es qué hago con eso. Los deseos sexuales, cuando uno es transformado, es cambiado de naturaleza, bajan a un nivel normal. Porque cuando uno es un perro rabioso, tiene todo hipersensibilizado. Están hipersensibilizados los deseos sexuales, el carácter, la forma de ser, la forma de reaccionar, todo está hipersensibilizado. Querido, ¿qué? Está rabioso. Como dijo Argentina Luna, está rabioso Rosendo, no te le acerques, hermano. Y rabiosa. Y rabiosa también. Ahora que no está, dale. Ya le vamos a mostrar el video. Ya vamos a ver replay, ¿no? Todavía no, porque cuesta. Cada 50 minutos cuesta como 20 horas. O sea, es mucho. Pero lo vamos a subir. Así que está ahí todo hipersensibilizado, pero cuando vos nacés de nuevo, todo eso de la vieja vida queda en sus niveles normales, pero tiene un nivel.
Todos tenemos una mirada sexual. Todos. Y no está mal. El tema es lo que hacemos con ella. Si entramos a perseguir y entramos a tratar de tener algo con esa persona, la codiciamos y empezamos a buscarla para que sea nuestra, para poseerla, entonces eso está mal. Pero no está mal que vos sientas atracción por la otra persona. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, te hablo. O sea, no es... Claro, pero no es el pecado. Oh, sexo, pecado. No nacemos asexuados, somos sexuados. Si no, andamos... Buena enseñanza, porque a veces te preguntan acerca de eso. Y mucho, capaz que por un tabú o algo, no saben contestar. Porque uno a veces es un tema que es muy privado, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dejar acá porque nos están apagando la luz. Seguimos la próxima. Estamos en el 5.11, ¿se van a acordar? Sí. 5.11. ¿Van a leer? ¿Me van a traer los trabajos? Si no, este maestro se va a poner legalista. Y él va a aplicar la ley. No va a haber gracia, va a haber justicia acá. Van a entender lo que es justicia. Claro. Yo quiero sacrificio y nada de misericordia. Bien. Gracias, Jesús. Qué manera corre esto y todo está aspirado. Y llegué al capítulo 5. Muy bien. No, muy bien no, vamos mal. Pero llegó al capítulo 5. Padre, ¿le respondió el profesor lo que le preguntaste el otro día? ¡Apa! Pero Quedaste conforme con la... Quedó conforme porque la acomodó bastante bien. igual tuvo malo para la boca. Hoy no tengo nada, pero... Che, no tengo porque no bajé. A ver, peínense. Ahí está. Che, correte para acá, así te saco una foto. Vení, Adri. Necesitamos. Lo que pasa es que necesitamos algo lindo, vamos. Necesitamos algo lindo porque si no, no sale. Viste, sale muy feo. Perdón, pero la directora del instituto me requiere el precio. Ahí está, mira, 3, 6, 7. Número perfecto. Ahí está. Bueno, oramos y nos vamos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras, por enseñarnos, por sostenernos, por darnos una nueva vida, Señor, por hacernos parte de tu reino, Señor, por liberarnos del pecado, Señor, por hacernos tus siervos, Señor, porque a ti te ha placido darnos el reino, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y nuestra fe trabaje también para apropiarse de todas estas cosas que están en tu Evangelio en el nombre de Jesús. Las ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos en tus manos y te bendecimos y te damos gracias. Señor, que vivamos la vida que nos has ofrecido en el nombre de Jesús, que has ganado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No vimos ni una sola imagen. Querido hermano. Ahora voy a ver qué tal está esto. Dios me la bendiga. Dios es bueno. Dios me lo bendiga. Adelante. Gracias, Jesús. Vamos a sacar esto.
por 7. Acuérdense que mañana vienen los chicos. Voy a decir algo. Por 7. ¿Quién me trae la